muchas veces pensamos que merecemos nosotros el perdón de Dios, pero luego pensamos en el prójimo. Decimos, uy, pero ¿cómo ha hecho esto? Como que Dios no merece, no merece que Dios lo perdone, pero yo, yo me merezco que Dios me perdone todo. El perdón va aún más allá. Cuando estamos hablando de perdón, no estamos hablando solamente de casos pequeños, porque los casos pequeños son fáciles de perdonar. Pero ¿qué tal perdonar a aquel que te ha quitado a ti, a un ser querido, a un hijo, a un padre, a una madre? Entonces es difícil perdonarse, sí, pero debemos de perdonarnos y confiar que Dios nos da nuevas oportunidades para que a partir de aquí lo hagamos de manera diferente. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Hay alguien que no se haya equivocado? Venía de cargar una cruz bastante tiempo y cuando es levantado tiene una frase que para mí es demasiado contundente y es: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿De qué te sirve estar recordando? Yo creo que para lo único que debemos de recordar, que nos va a pasar eso en el reino de los cielos, es cuando vamos a ver las marcas de Jesús. ¿De qué serviría que recordáramos todo el sufrimiento de este mundo? ¿Viviríamos en paz en el reino de los cielos? ¿No? Solamente vamos a ver las huellas. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Sin Fronteras. Aquí estamos con el programa número 1, ¿sí o no, Mayan? Con el que más te gusta ver. Con el que más escuchas. El día de hoy vamos a hablar un tema muy bonito. Va a tratar sobre el perdón. Así que bueno, perdón. Para eso tenemos aquí a nuestros grandes invitados, John, Luis y nuestra amiga Rebeca. Así que arrancamos con todo. Muy bien. Un rabino alemán dio una conferencia de prensa en la cual dijo que él, antes de salir de Alemania, perdonó a Hitler por todo lo que había hecho, porque no quería que Hitler viajara con él a Estados Unidos a conocer esta nueva patria. Y es impresionante porque muchas veces nosotros, al no perdonar a alguien, estamos cargando sobre nosotros ese gran peso, el cual es en la conciencia. La persona que nos hizo algo, que nos traicionó nuestra confianza o cualquier cosa, siempre la vamos a tener encima, pues, o sea, las cosas malas que nos hizo, el dolor, todo, y no nos va a permitir avanzar. Así que, bueno, el tema de hoy va a hablar sobre el perdón y cómo aprender a liberar nuestro corazón de él. ¿Qué tan difícil es para nosotros hablar de un tema que a diario, ¿verdad?, lo percibimos, ya sea en otras personas o en nosotros mismos? Cuando nosotros hacemos algo mal, y bueno, creo que recuerdo mucho de pequeño, para ampliar el tema y para que también Rebe nos dé la definición del perdón. Cuando éramos pequeños que hacíamos algo malo, ¿qué era lo primero que hacíamos nosotros con nuestra mamá? Cuando decía, oye, ¿quién se tomó lo que estaba en la nevera? Perdón. Perdón, mamá, perdón. Bueno, si teníamos hermanos, comenzamos a decir, fue John, fue Miguel. Y Miguel nos decía, no, fue Ismael. O sea, la culpa al otro, sí. Todo. Pero creo que el perdón desde muy pequeño viene erradicado en la vida del ser humano. Aquí nos dice que el perdón es la decisión voluntaria y consciente de liberar a otra persona de la deuda moral o emocional causada por una ofensa, siguiendo el ejemplo del perdón de Dios que nos ofrece a través de Jesucristo. O sea, simplemente es liberar a una persona. Cuando tú perdonas, le das libertad a esa persona. No sé qué es lo que sentís vosotros cuando sois perdonados. Pues bueno, un poco paralelo a esto, también hay muchas frases que tenemos, como lo es, yo perdono pero no olvido, Sí. o ya lo perdoné pero voy a dejarlo un poco más para ver cómo actúa. Entonces, sí, pues nuestro corazón a veces, lo más difícil de que, o sea, hacíamos la pregunta, pues, ¿qué era más difícil, perdonar o sentirnos perdonados? Y yo creo que es sentirnos perdonados, porque a veces podemos perdonar, pero sentirnos perdonados nos cuesta mucho porque lo evaluamos desde nuestro punto de vista, pues desde nuestro carácter o nuestra forma de ser, y a veces decimos, no, yo perdono fácil, pero en el fondo sabemos que sí o sí nos quedan rencillas, o nos queda ese remordimiento o resentimiento, pues. ¿Y qué es el resentimiento? Resentir otra vez el mismo sentimiento que ya pasó, pues.
sentimiento de traición, el sentimiento de dolor. Entonces, a veces evaluamos esa forma o percibimos esa forma de que nos perdonan como nosotros somos capaces de perdonar. Y habíamos hecho varias preguntas acerca del perdón y yo pregunté que si el perdón era condicional. Y para mí el perdón es condicional. ¿Quién dice que no? ¿Por qué para usted el perdón es condicional? El perdón de Dios es condicional para nosotros porque la oración que Él nos dejó, como ejemplo, dice, Padre nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos al que nos... Perdona nuestras ofensas. O deudas, Sí, como sí. nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué pasa? Que Él no nos dice, o que en esa oración Él no dice, perdónanos y luego ya cambia, sino dice, como nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no le ofrecemos ese perdón a esa persona, creemos que esa persona tampoco merece el perdón de Dios. Y te voy a ayudar con un versículo y ahora sigues. Dice Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Así que yo también pienso que es condicional. Entonces, para mí, a raíz Para de mí eso, no. Ahí el vamos, ahí perdón es vamos. condicional. ¿Qué pasa? Que lo hablamos mucho, pues, y decimos, no, Dios nos perdona a través de todo. Y sí, Él murió por nosotros. Pero es como trampa no, es como esa condición o pequeña cosa que está allí, que Él nos dejó para primero nosotros reflejar su carácter. Porque si yo tengo una rencilla con Ismael, morimos, Cristo viene, vamos al cielo. Yo en el cielo, ¿cómo voy a Ismael? Y me le voy a dar la espalda para no estar con él. ¿Sí me entiende? Entonces, si nosotros no perdonamos y nos vamos con un rencor al cielo o molestia con el hermano por cierta cosa, ¿cómo vamos nosotros a ir al cielo a morar una eternidad si nos sentimos con eso? Pues y al cielo no vamos a entrar con ningún tipo de rencores. Yo veo más el perdón como un don de Dios. Como Dios ya nos perdonó, ya hizo todo lo que debiera hacer, nos dejó el caso de que también nosotros debíamos perdonar. Dice que perdonar es como liberar a un prisionero, pero luego de todo eso es darnos cuenta de que ese prisionero al que tú liberas no es al que tú perdonas, sino es a ti mismo. Porque el perdón lo que hace es que te libera. El perdón te quita unas cuantas cargas de encima. Pero yo los escucho a ustedes y no me malinterprete. Yo los escucho y suena tan fácil. Sí. Suena fácil, pero no lo es. Sí, hablamos del perdón, sí me hago entender y se escucha tan fácil. Pero cuando nosotros estamos metidos en algo o alguien nos hace algo, qué difícil. Demasiado. Y os lo voy a poner un poco más difícil porque ahora me pasó así algo por la mente. Decía yo antes, a mí me cuesta muy poco perdonar. Y es verdad, me cuesta muy poco perdonar. A mí viene sinceramente, me dices, oye, Re, lo siento, puedes haberme ofendido o puedes haberme hecho algo muy grave. Me cuesta muy poco perdonar. No sé por qué. Ahora, perdonarme a mí misma me cuesta mucho. Ese es un tema que también... Me cuesta y mucho. Entonces, muchas veces Dios sí nos perdona. El tema es que no nos perdonamos nosotros a nosotros mismos. Y nosotros a nosotros mismos nos encarcelamos, no nos liberamos. Entonces también, pues ya que hablamos del perdón, pensar en eso. Si nos es tan fácil perdonar a los demás o si Dios nos perdona a nosotros, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos? Y en cuanto al prójimo, hay otro versículo que recordé que dice, si traes una ofrenda, deja tu ofrenda allí, vete primero y reconcíliate con tu hermano y después tráeme la ofrenda. O sea, no me sirve de que te hagas el santito conmigo y luego estés dañando a mi otro hijo. No, vete y arregla los problemas que tienes con tu hermano o con tu hermana y después ven a mí, que yo no tengo ningún problema en perdonarte y tirar al mar del olvido todo lo que ha sucedido. Y pasa mucho a veces eso de que dentro de un lugar no nombremos, pues, cualquier lugar, hasta en la misma familia, hay hermanos que no se hablan. Hijos con padres que no se hablan. Primos que no se hablan. Y es tremendo, ¿sabes? Es tremendo porque el perdón ha separado familias. Y por pequeñas cosas. Sí, por pequeñas cosas. A veces por el simple hecho de han crecido toda la vida en casa de la abuela se muere y para saber quién se queda con la casa de la abuela, entonces se forma un problema tan grande y yo no te perdono y tú y comienza que familias pasan años y a veces hasta se mueren
Sí. Sin poder en su corazón tener la paz de decir, oye, ya hemos disfrutado tanto tiempo en familia y lo dejamos perder por el simple hecho de saber quién peleaba o quién se quedaba con la casa de la abuela. Es amplio. Y también hay otro aspecto, pues, y va relacionado con esa frase de que perdono pero no olvido. Y a veces, o sea, perdonar no significa estar en buenos términos con otra persona y ser mejores amigos y todo eso. Perdonar está bien, perdona lo que me hiciste, pero no puedo volver a confiar en ti por esta cosa, entonces es mejor que estemos lejos. Si me necesitas, aquí estoy, o si necesito ayuda, te puedo pedir. Pero no vamos a tener esa misma relación que teníamos en un principio porque ya de por medio hubo una... Antecedente. O sea, Sí, hay algo sí. malo, pues es como que partamos un cristal, lo ensamblemos, va a quedar igual, pero va a quedar con las pequeñas marcas. Entonces, bueno, o sea, el perdón tiene muchas líneas estrechas, pues. Entonces, a ver, perdonar no siempre quiere decir ser mejor amigo de esa persona o quedar en buenos términos con la persona, sino quitar esa rencilla que hubo, ese mal acto y olvidarlo, pues. Aquí tengo algo que dice el significado del perdón. Dice, perdonar no significa olvidar o justificar el mal, sino liberarse del rencor y del deseo de venganza. Es un acto de amor y libertad interior, que nos acerca a Dios, sana el corazón, rompe el ciclo del odio. ¿Y opinan ustedes, o sea, qué opinan ustedes con respecto de el perdón y la reconciliación? ¿Son lo mismo? Yo pienso que Etapas. yo pienso de que viene el perdón primero y luego del perdón es que viene la reconciliación, porque tú no te puedes reconciliar con alguien que tengas un problema o que no haya todavía, o sea, un acuerdo como si no perdonar y olvidar, porque si no perdonas, ¿cómo va a haber una reconciliación? Yo creo que eso viene por etapas. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que es una etapa que tiene que respetar el tiempo de los procesos. Cuando alguien te hiere, ok. Es un momento donde tú comienzas a analizar. Primero, lógicamente, te sientes mal, pero comienzas a analizar, oye, ¿qué llevaría yo a haberme hecho ese comentario? O qué llevaría esto. Y ya después, entonces, tú tratas de recuperar. A veces, la amistad vuelve a ser la misma. O la relación vuelve a ser la misma. Pero en otros casos, como decía John, hay un antecedente. Claro. Entonces ya tú le comentaste algo a John en confianza y John lo comentó a otra persona, oye John, ya tú pierdes la confianza. O sea, aunque estamos hablando, perdón, del perdón, hay una relación muy estrecha en ese tema, porque el perdón invade también el amor, invade también la confianza, invade muchos aspectos dentro de lo que es el perdón. Es bastante... Bueno, en griego, la palabra perdón se dice signomi. Y esta palabra, que al traducir al castellano, se utilizaba para expresar la liberación. Entonces, ¿qué pasa cuando perdonamos? Nosotros, al perdonar, liberamos. ¿Y qué liberamos? Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra culpa, nuestra carga. Entonces, a veces perdonar no es fácil. A veces lleva un proceso de, bueno, de soltar como ese orgullo, porque a veces también nuestro orgullo es el que sale lastimado. Entonces, o sea, como bajar un poco el orgullo y liberar esa carga que nos lleva a eso, pues. Un ejemplo que tenemos en la Biblia de perdón, y es algo muy, muy tremendo, es el caso de José. Recordemos que José fue vendido como esclavo, pasó muchas dificultades desde su juventud hasta que llegó a ser el segundo a cargo de Egipto, a ser un gobernador muy poderoso. Y llegaron sus hermanos, no lo reconocieron, ¿y qué fue lo primero que él hizo? Mandarlos a meter presos. Yo creo que yo lo fuera mandado, lo fuera hecho igual, pues. Solo que no lo fuera soltado, sino lo fuera dejado mucho más tiempo allí que lo que duró José. Luego de esto, él, arrepentido por esta acción, salió de la habitación donde estaban ellos a gritar como si fuera un ebrio. Entonces, o sea, vengarse por lo que hizo también le causó a él como un mal, pues, porque eran sus hermanos. Luego de esto, escondió dinero en sus sacos, en sus costales de cereales, escondió un cáliz en el bolso de un hermano para que entre todos echaran la culpa. Y al final de cabo los reunió a todos y les pidió, o sea, se dio a conocer y dijo que los perdonaba. Entonces, o sea, el perdón tiene ciertos procesos, pero a pesar de todo, siempre que nosotros perdonamos, vamos a liberar mucho nuestro corazón.
Y debería de ser así, porque, no sé, me imagino pidiéndole perdón a Dios y Dios que me diga, espérate que esto es un proceso. Y vuelve mañana, y vuelve pasado, y vuelve al otro, porque después de todo el proceso igual te voy a perdonar. Hay un versículo que mi madre me decía cuando era pequeña y que me ha quedado en la memoria para siempre. Lo he buscado en español porque, claro, yo me lo sé en rumano. En Efesios 4:26 dice, airaros, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ahora queremos escucharlo en rumano. Para que sí, porque los televidentes que nos ven de otras partes No, de los países está bien, está quieren bien. escucharlo en... Para los rumanos Sí, que nos siguen. que nos siguen también. Ahora queremos escucharlo, pero en rumano, dale. Se no apuna suarle, pestes por área vuestra. Bueno, realmente lo que dice es eso, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, mi madre nos insistía mucho eso, que es que yo y mi hermana peleábamos muchas veces, entonces ella decía, vale, muy bien, pues peleáis, no hay ningún problema. No se puede poner el sol sobre vuestro enojo. No podéis ir a dormiros sin arreglar vuestros problemas. Y eso a mí, pues lo he llevado conmigo. Y cuando me he casado con Sammy, pues muchas veces teníamos temas y tal. Y yo decía, bueno, sería mejor dejar que pase el tiempo. Pero digo, cuanto más pasa el tiempo, más me rabiaba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se Más agarra, me se agarra, rabiaba se agarra. porque, claro, entonces yo decía, pues no, pues te sientas y hablamos. Me da igual que no quieres hablar ahora, te sientas y hablamos. Esto hay que solucionarlo. Es verdad que hay que encontrar el momento, ¿no? Para solucionar los problemas. Y hay veces que no es el momento. Pero deberíamos de hacer caso a lo que dice la Biblia. No dejar que pasen los días, porque conforme van pasando los días, el problema se hace más grande. Y una cosa pequeñita, porque tú habías dicho antes que hay muchas familias que no se hablan, ni primos, y han sido simplemente porque en el momento en el que tenían que pedir perdón, No lo que hicieron. era en el momento del conflicto, coger y decir, oye, espérate, estamos yendo muy lejos, ¿no? Pues nos han dejado que pase un día, otro día y otro día, y pasan los meses y pasan los años, y cada vez se te hace más complicado pedir perdón y perdonar. Y eso es debido a nuestro orgullo. Entonces, como cristianos, deberíamos de aprender al menos la lección de reconocer, oye, lo he hecho mal, lo siento, lo he hecho mal. A veces decimos lo siento con mucha facilidad y tampoco es bueno. Pero es mejor eso que dejar que pasen los días, meses, semanas, años, ¿no? Porque luego esa carga se te hace tan pesada que no te la puedes quitar tú de encima. Entonces Dios quiere que perdonemos, porque Él nos perdona. Y ya que estoy hablando de los del paso, os comentaba antes que para mí un caso de la Biblia que me impresiona y me hace, no sé, me ha hecho enamorarme de Jesús. Es con el caso de la mujer adúltera. Cuando vienen todos y la tiran al suelo y quieren condenarla, ¿no? Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Me parece precioso el perdón que Jesús le ha ofrecido. Jesús podía haberte dicho, oye, ellos no te han condenado, pero yo ya sé que es verdad lo que han dicho, ¿eh? Podía haber metido la puñeta, podía haber... Pero no, Jesús siempre ha mirado por la restauración de la persona. Y es lo que quiere. Quiere que nos demos cuenta de que lo estamos haciendo mal y que de corazón nos arrepintamos. Parece tan difícil, pero luego es tan fácil. Reconócelo, lo has hecho mal. No hay ningún problema, todos nos equivocamos. Pero es más fácil reconocer y arreglar el problema en el momento que dejar que pase el tiempo, porque eso al final te va a hacer daño a ti, primeramente. Como decía él antes, ¿no? El primero que se libera cuando perdona, eres tú. Y el primero también que se libera cuando pide perdón, eres tú. No debemos de llevar esta carga. Ahora, si alguien no te quiere perdonar, como conozco el caso de una persona que era un vecino y esta persona era cristiana, y el vecino llega allá a su casa y le dijo, esta no te la perdono. O sea, esta no te la voy a perdonar. ¿Qué hacer en esa situación? Porque muchas veces nosotros nos cerramos y decimos, pues yo tampoco te voy a perdonar, pero si tú no me quieres perdonar, ¿de qué te sirve? O sea, ¿sirve de algo que tú lo perdones y que el otro no te perdone? Sí, sirve de Sí. mucho, porque el que te liberas eres tú, El ya caso- está en él, en que el quiera caso es, cargar pero- Tú ese no me perdonas, yo te recuerdo perdono. y eso. Pero como que cuesta, ¿eh?
Pero Depende, como, va a depender mucho Claro, sí cuesta, ¿eh? de lo Cuesta, profundo, claro. porque Aprendes a vivir con ello. Ah, A mí me ha pasado porque- una situación en la iglesia y yo le decía al pastor, pastor, pero es que no puedo. Yo entro en la iglesia y no puedo. Yo no puedo entrar en la iglesia y ver que esa persona me está mirando así. Y dice, Tienes ya, que- Rebeca, pues que tú tienes que respetar su espacio. Y digo, es que para encima no me he equivocado. Que si me hubiese equivocado, pues oye, no me he equivocado. He ido, he pedido perdón, he intentado arreglarlo, a pesar de... Y la otra persona pues no daba su brazo a torcer para nada. Y yo me sentía mal, me sentía muy incómoda. Decía, es que yo no puedo entrar en la casa del Señor y ver que la otra persona me está mirando así. Pero sí he entendido que a las personas hay que darles su tiempo. Y que si para mí es fácil perdonar, como otras cosas no son fáciles para mí, también esa persona tiene su proceso. Y puede que pasen semanas, años, hasta que Dios pueda convencer a esa persona de que como hermanos tenemos que hacer las paces, de que ese no es lo correcto. Pero ese no es mi proceso. Es el proceso que Dios hace en el corazón de la otra persona. Entonces, yo creo que en ese caso es sabio ser respetuosos y orar por esa persona. Tú te has liberado, pero orar por esa persona. No decir, es que vaya amargada que es esa persona. Y no, tú has perdonado, pero tienes que orar por esa persona. yo creo que el perdón es de valientes. Porque si tú no eres valiente para afrontar esa situación, porque es una situación un poco compleja, hay personas que conozco casos de pastores que le han asesinado a sus hijos. Y ha tocado perdonar. Está dura, ¿eh? Porque que te quiten algo que tú quieres o algo que tú amas, que te lo quiten, ¿ves? Porque el perdón va aún más allá. Cuando estamos hablando de perdón, no estamos hablando solamente de casos pequeños, porque los casos pequeños son fáciles de perdonar. Pero ¿qué tal perdonar a aquel que te ha quitado a ti, a un ser querido, a un hijo, a un padre, a una madre? Por eso estoy diciendo que el perdón es de valientes. Sí. No está fácil. No está fácil, ¿eh? Para ti está fácil. Fácil, patitas de Fácil. Al mismo Hijo de Dios lo hemos crucificado todos. Ese es el ejemplo que yo quería poner, mira. Y lo quería comparar de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos del perdón, y las personas que nos están viendo y escuchando, una cosa es el perdón que tenemos nosotros y que damos nosotros, ¿verdad? Pero otra cosa muy distinta es el perdón que ofrece Dios. Y hay una de las frases súper tremenda para mí a nivel personal en la Biblia, y es cuando Jesús está siendo sacrificado. Y venía de pasar noches orando, venía de pasar días, recordemos que Jesús vino divinamente, pero también era 100% hombre. Y pasó noches, digamos, como en ese estrés, a pesar de que él tenía la confianza en Dios, en ese estrés de la gente, de la multitud, venía de ser latigado, venía de ser escupido, venía de cargar una cruz bastante tiempo, y cuando es levantado, tiene una frase que para mí es demasiado contundente, y es: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Oye, cuando tú analiza esa frase. Después de todo lo Oye, no es fácil. Entonces, por eso digo que el perdón que nosotros ofrecemos, el perdón que nosotros damos, que esperemos que sea muy sincero, es muy diferente al perdón que ofrece Jesús y que ofrece Dios. Porque ese es un perdón. O sea, después que tú hagas eso y que la persona muriendo por ti, por ese que te estaba apedreando, por ese que te estaba latigando, y decirle: Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque Dios sí cumple de eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios sabe amarse a Él mismo sin pasarse del otro lado. Y por eso sabe amarnos a nosotros como a Él mismo. Dice Isaías 43, 25. Yo soy quien borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Dios sabe que por amor a Él mismo no puede cargar con ese peso. Y nos está dando el ejemplo. Oye, si eres un chico listo, si eres una chica lista, no puedes cargar con ese peso. Si te amas de verdad, no puedes cargar con ese peso. Tienes que perdonar, y perdonar de todo corazón. Y olvidar, porque después dice: y yo tiro
al mar del olvido tus pecados. O sea, es como si Dios tiene Alzheimer, como decía antes. Es que no se acuerda más. ¿Por qué? Por amor a sí mismo. Porque Él sabe que si cargara con todo el peso de todos nuestros pecados, no es tener amor ni a ti mismo ni hacia el prójimo. Entonces, tenemos el ejemplo de Dios, que es nuestro máximo ejemplo, ¿no? Si nos amamos a nosotros mismos y pretendemos amar al prójimo como a nosotros mismos, debemos perdonar porque eso nos libera. Y si nos amamos a nosotros mismos, sabremos amar al prójimo y lo perdonaremos. Hay situaciones difíciles, como tú has comentado. He intentado pensar qué me pasaría a mí si me sucediera eso con mi hija. Yo creo que sería tremendamente complicado. Pero luego si te pones en la situación, ¿de qué me serviría de por vida odiar a la otra persona? ¿Yo seguiría viviendo? ¿Eso traería de vuelta a mi hija a la vida? Desde luego que no. Entonces, según la Biblia nos dice, es de sabios perdonar. Es un proceso fuerte y yo quiero abogar un poquito ahorita en el tema. No, estoy hablando como mucho, la verdad. Pero quiero indagar un poquito en el tema de el perdonarse a uno mismo. Yo a nivel personal, como siempre comparto, me gusta mucho hablar de mi pasado, pero hace año y alguito cometí un error y qué fuerte me ha sido perdonarme. Pedí disculpas y la persona me disculpó y creo yo que lo hizo de corazón, pero yo mismo, el recordar la persona que fui y lo que hice, qué difícil. Hay días que me paro en la madrugada y todavía eso ronda mi cabeza. Qué difícil es uno mismo caer y tú mismo perdonarte. Somos muy crueles. Tú mismo decir, exacto, tú mismo decir, oye, ¿cómo libero? ¿Cómo hago para que ya esos pensamientos no estén? ¿Cómo hago para que ya eso... Y no me avergüenza, siempre lo he dicho, no me avergüenza decirlo que me llevó trabajo psicológico. Yo fui al psicólogo porque me costaba muchísimo eso. Y todavía no le miento. Hay noches o días que estoy yo mismo y los pensamientos como que, oye, Ismael, fuiste capaz de llegar tan lejos, de llegar y hacer esto y eso. Y qué tan difícil. No sé si a nivel personal de ustedes tengan una experiencia igual, pero es muy complicado. Y luego de eso, entendemos que cuando nosotros fallamos, lo más difícil ahora es, te perdonas, ahora, ¿cómo vives? ¿Quién eres a partir de eso? Tú cometes un error, pides perdón. ¿Cómo eres o cómo actúas después de eso? Una página en blanco. Porque no queda Bueno. solamente ahí. Tienes que continuar. Entonces, ¿cómo somos nosotros a raíz después de eso? Pues deberíamos usar esa página en blanco. O sea, yo creo que Dios cuando dice que lo tira todo el mar del olvido, es justo nos está planteando esto. Comienza desde nuevo. Él dice, mis promesas se renuevan cada mañana. El amor de Dios se renueva cada mañana. Y yo ahora que soy madre, he aprendido a perdonarme a mí misma a través de Carlita. Porque pues a veces hace cosas aposta y a veces las hace sin querer. Y yo digo, ¿por qué yo no me puedo permitir errar? Yo también soy humana, ¿sabes? Y al final somos lo que decía antes, somos muy crueles con nosotros mismos y no nos gusta perdonarnos. Igual conseguimos perdonar a los otros cosas muy, muy fuertes y a nosotros mismos somos tan crueles que no nos perdonamos y estamos todo el rato, pero ¿cómo pudiste hacer eso? Porque esperamos mucho de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que recordar que nosotros también somos humanos, que nosotros también nos equivocamos, igual que se equivocan los demás, y estamos en un proceso de crecimiento. Yo a veces me reclamaba, pero ¿cómo eres capaz de hacer esto después de haber leído en la Biblia que no se hace eso? Después de que Dios te ha dicho que no lo hagas, ¿por qué lo haces, Rebeca? Y a veces me cojo y me machaco a mí misma. Pero otras veces digo, no, si es que no puedo ser tan cruel conmigo misma. Estoy en un proceso en el que Dios me está transformando. Y estoy segura que yo no puedo alcanzarlo. No, ni lo he alcanzado ni puedo alcanzarlo por mis propias fuerzas. Pero cuando miro lo que Jesús hace en la vida de las personas, yo digo, lo alcanzaré con Dios. Entonces, es difícil perdonarse, sí, pero debemos de perdonarnos y confiar que Dios nos da nuevas oportunidades para que a partir de aquí lo hagamos de manera diferente. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Hay alguien que no se haya equivocado?
Todos nos equivocamos aquí. Hemos pedido perdón. Pero Dios, exactamente, Hemos pero tenido Dios que nos llegar al da momento la de- oportunidad de comenzar de nuevo. ¿De qué te sirve estar recordando? Yo creo que para lo único que debemos de recordar, que nos va a pasar eso en el reino de los cielos, es cuando vamos a ver las marcas de Jesús. ¿De qué serviría que recordáramos todo el sufrimiento de este mundo? ¿Viviríamos en paz en el reino de los cielos? ¿No? Solamente vamos a ver las huellas. Y ahí voy y acabo. De lo que te ha sucedido, por ejemplo, en tu caso, que no sé lo que ha sido, está bien que recuerdes lo que ha sucedido para que no lo hagas más. Pero de ahí no puedes indagar más. En los detalles, en nada. Simplemente esto, no, hace pupa, meto el dedo ahí, hace pupa, ya está, no hay más. Esto no se hace. Pero indagar en ello es hacerte daño a ti mismo. Sí. Y Dios nos da una hoja en blanco cada día. A mí la verdad me gustaría en ese aspecto ser como un niño. Cuando juega. La verdad que sí. En ese tema del perdón. ¿Cómo son los niños? Si lo hemos puesto a meditar. Para los niños es algo normal. Ahora como que sucede algo y al segundo, pues ya todo está bien, no pasó nada. Yo recuerdo cuando era pequeño, criaba unas jaulitas con algunos pajaritos que tenía. Y el muchachito vino porque tenía envidia de que yo tenía pajaritos y él no tenía, vino y me lo soltó. Y entonces al momento ya nos caímos a golpes y no sé qué, y me empujó y que no sé qué, y fui a la casa llorando. Y al segundo me dice mi mamá, pues mira, no te juntes más con él, porque si no tú vas a ver lo que te va a pasar. Y al segundo, ¿qué va a pasar? Ya mi mamá pasa el muchachito por la casa y ya yo andaba con las jaulitas y el muchachito andaba con otro pajarito y andábamos bien y todo el mundo para arriba y para abajo. Que no pasó nada. Entonces yo tenía alguna pregunta también. ¿Cuesta algo el perdón? Bueno, Porque a veces decimos, porque mira, si él no hace esto, pues yo no lo voy a perdonar. A veces vemos el perdón como que algo que tiene que ser, porque si no hace eso, pues si no le ponemos condición para perdonar. Si no haces eso, pues no te voy a perdonar. Cuesta algo, a ver. Y si lo hacemos al revés, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. bueno, yo Amén. digo que el perdón siempre va a costar algo. Y no me malinterprete, pero atrás del perdón o por el perdón, o perdemos algo o ganamos algo. Muchas Entonces, siempre va a muchas costar. veces perdonamos para no perder. Para no perder algo, ¿ves? Siempre va a costar un poco, ya sea amistades, sea familia, Pero perdemos algo. sí, es. Porque tenemos que echar por debajo muchas cosas. Para perdonar tenemos que sacrificar nuestro ego, tenemos que sacrificar nuestro yo, porque si no, no vamos a poder llegar a ese momento de... Y perdonar. repito algo también antes de cerrar. El perdón va arraigado mucho con el orgullo. ¿Sí? Me Está tonto. muy arraigado con el orgullo. Entonces es una línea muy delgada. Porque siempre quiero perdonar, pero que mi orgullo, ¿sí? Y ocurre mucho en pareja. Y no sé si yo, Mariano, quiera contar alguna experiencia a futuro o algo en el sentido, o que haya pasado en el sentido de ejemplo, yo se equivoca con Mariano. Lo digo ellos porque son esposos y están aquí presentes. Yo se equivoca con Mariano. Y John sabe que se equivocó él. Pero yo no estoy tan orgulloso, que no estoy diciendo que lo sea, estoy dando un ejemplo, que él dice, bueno, yo voy a esperar que Marian sea la que venga y me diga a mí algo. ¿Ok? O está esperando que Marian sea la que no me diga algo, pero por lo menos, está bien y un abrazo. O está bien, o aquí está la comida. Entonces, ya uno como hombre, uno como que baja la defensa. Oye, ¿sabes qué? Discúlpame. Sé que hace rato te grité o te dije. Entonces, el perdón, también a veces queremos perdonar, pero no queremos que nuestro orgullo decaiga. Sí, quizás, bueno, no sé, digo por experiencia propia, a los hombres nos cuesta un poquito más que Y las has mujeres. tocado algo importante. ¿Cuántas veces perdonamos sin que nos pidan perdón? Porque a mí me pasa últimamente. Busco la paz, de verdad. Ya no quiero pelear, no sé. Estoy en otra etapa de mi vida. Y hay veces que riño con Sammy y sé que tengo razón, pero si veo que él no entra en razón, yo digo, es que no voy a estar ni un día mal, es que no quiero. No quiero estar un día mal, no quiero, ¿por qué voy a estar un día mal? Entonces,
Yo voy y le abrazo, digo, yo te perdono. Y dice, si no te pido perdón, da igual, yo te perdono. A eso me refería. No pasa nada. Perdón, y no pasó No nada, ¿eh? pasa nada. No, no Vivamos pasa en paz. Y hay veces que hay personas que vemos que les cuesta, pero que les podemos dar la vida con ese abrazo, con esas palabras. Que ellos no son capaces quizás en ese momento de expresarlo, pero que se sienten muy liberados si les das ese perdón, Ese ¿no? pequeño empujoncito. Exactamente. Y, Ahora que no se acostumbren, ¿eh? y también hay otra cosa que o sea, no es raro, es complicado. Por ejemplo, cuando a veces hacemos daño sin saber, o a veces nos hacen daño sin saber. Sí, sí. O decimos, o decimos, no, esta persona habló esto de mí y la persona lo hizo tal vez sin querer O en otro contexto. quizás. exacto, se Sí, expresó sí. y no se expresó bien, no Sí, utilizó las sí. palabras adecuadas y se malinterpretó el asunto. Entonces queremos que esa persona nos pida perdón o nos molestamos con esa persona por eso. O a veces nosotros hacemos eso también, pues. O la persona hace una acción sin querernos afectar y nos afecta y queremos que esa persona nos perdone, pero esa persona olvidó esa acción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no perdonamos, esa acción sigue en nuestro corazón, en nuestra mente y nos genera un peso. Entonces, o sea, es complicado, pues. Entonces siempre toca, o sea, o sea, como dice Rebeca, pues, o sea, tratar de conservar siempre nuestra paz, nuestra tranquilidad y tratar de perdonar en todo momento. Ya. Muy bien, pues bueno, chicos, el tema pues está muy interesante. Sabemos que hablar del perdón pues es un tema un poco bastante extenso. Sí. Parte 2. Sí. Que yo me he quedado con tantas Entonces, cosas. Escríbenos ahí abajo en los comentarios qué piensas tú si es fácil perdonar. Y pues si te gustaría que siguiéramos hablando de este tema, pues podemos tener segunda parte, así que pues esperamos allí en los comentarios. No olvides compartir y darle like al video. Yo os pondré una pregunta en los comentarios. Quiero que la contestéis. Vale, me parece Bueno, bien esa pues, interacción ahí. Chao, chao. Hasta luego, Chao. gracias. Bye.